¿Qué recuerdas tú que te hayan contado tus padres? ¿Por qué apareció aquí una familia de Asturias? Bueno, la familia Fuyo apareció aquí, pues, como todos, ¿no? Emigrando, buscando trabajo. Y llegaron aquí y empezaron a trabajar en las minas de carbón y de plomo. Mi padre concretamente en las minas de carbón de Malpás. Y ahí, bueno, y ahí se vivió. Lo que pasa es que yo con mi padre tuve una relación muy corta, 4 años escasos, porque a los 4 años se separaron mis padres. Y tenía contactos con hermanas de mi padre que sí que vivían aquí en Vilaller, mi tía Celsa, mi tía Piedad. Pero con los padres de Fernando es que no sabía ni que existían. Lo supe después de mucho tiempo y yo no sabía que tenía un primo Fernando en Asturias. Y a través de su madre se puso en contacto con la administrativa del ayuntamiento y a través de Elena fue cuando nos conocimos. A cabo de 2 años pudo venir a Vilaller y nos conocimos. Pero claro, esto fue en el 2013, ¿verdad? Y ya no tuve más contacto. Con Rosa sí, pero con ella no había hablado más. Bueno, esas cosas de familias que a veces no sabes muy bien por qué se pierde el contacto en un momento dado, ¿no? Sí, bueno, claro, él marchó de aquí que yo había nacido. Yo nací en el 56. Y él marchó por mucho antes. No tuve contacto ninguno con Fernando, ni con sus padres, ni con nadie, ¿no? Bueno, él siempre nos contaba... Bueno, primero decía 2 cosas. Lo de... El dicho ese de una historia no tiene por qué. No tiene por qué ser cierta, pero debe ser hermosa. Una historia no tiene por qué ser cierta, pero tiene que ser hermosa, decía él, ¿no? Entonces, eso es una versión hermosa y cierta. Y otra que nos contaba él era que nunca contó mucho más, o al menos a mí. Quizá, Rosa, tú si quieres hablar, pues hablas. Y siempre decía, pues, por avatares de la guerra civil y luego de la dictadura, pues iban a buscar trabajo a otras tierras, ¿no? Y en aquello que debía tener algún familiar o algún conocido de Asturias, de sus pueblos, de Llanes, pues iban a pasar la frontera para pasar a Francia. Y claro, no se le ocurrió otra cosa a su madre que venir preñada. Y dijo, pues ¿dónde mejor voy a dar a luz? Que en Vilaller, ¿no? Y entonces, claro, pues debió poder pasar alguien de la familia, pero otros tuvieron que quedar aquí un tiempo y retroceder, pues porque igual tampoco era seguro pasar, ¿no? Caminando y con un bebé. Entonces, como no está aquí él, pero lo dejo para alguien que quiera dedicarse a la recopilación histórica, pues podemos hacerlo a partir de Lo ahora. que sí puedo decirte que nuestra abuela, común de Fernando y mía, ella sí está enterrada en Vilaller. Está enterrada junto con mis abuelos. Está enterrada. ¿Su abuela? Sí, el abuelo no supe de él, no supe ni recuerdo cómo se llamaba. Y yo a la abuela siempre le llamaba, tenía mi yaya por parte de madre y la abuelita por parte de padre. Muy bien, pues... ¿quieres decir algo tú de su abuela y de su madre? No quieres. Yo tampoco conocía a la abuela y a la madre. Mejor no conocer. Bueno, pues él también, ¿no? Le pasaba un poco parecido. Entre su abuela y su madre, me corregís, te lo vais a contar, pues le cuidaron, pues porque por ese momento de la dictadura no siempre estuvieron en Alemania, luego estaba aquí con su abuela más que con su madre, y bueno, pues al final yo creo que esos motivos pues hacen que a veces en un momento dado de la historia de la vida de una familia pues hace que se pierda el contacto, y porque ayer, vamos, yo supe de su existencia, no tenía por qué saberlo antes tampoco, pero sí que me hubiera gustado, pues hace 4 días y yo, pues era primo quinto, no, primo carnal, ¿no? Pues eres más joven, es al revés, yo voy a decir que eres más joven de lo que pareces, pero no, que pareces muy joven comparado con Fernando, que era muy mayor. Era muy mayor, ¿no? Y yo decía, pues tendrá que tener 80 años su primo, ¿no? No, soy más joven. Eres mucho más joven. Vale, pues si queréis, bueno, luego intervenís cuando queráis, a cualquiera que se le ocurra cualquier cosa también. Podemos dar paso a Bernabé. Como Rosa no quiere hablar, Rosa ha estado 30 años con él, se ha recorrido toda la península, todos los bosques, todos los sufrimientos. Os podéis imaginar cómo era una persona que le gustaba pintar y que ahora os podrás contar en algún momento, bueno, pues que en un momento dado decía, no, si yo me recorro de Europa descalzo.
Entonces iba pues estos pintores bohemios Por París, luego descalzo. por París descalzo y luego acabó en Japón una vez. Se fue de aquí a Alemania andando a ver a su madre. Bueno, pues Bernabé, ya que has empezado, por los sitios. Bueno, Bernabé Moya es un gran botánico. Siempre que leáis algo sobre árboles singulares, árboles monumentales, árboles históricos que tengan un gran valor, ¿no? Por algún motivo, no solo la especie, sino por la historia, por religión, por algún... detrás está Bernabé, ¿no? Es un amante de la naturaleza, conservador de árboles como Fernando, y que los últimos años de la trayectoria de vida de Fernando pues coincidieron recorriendo también muchas provincias con el único objetivo de defender árboles singulares, protegerlos. Y bueno, luego Bernabé, aparte, como es un botánico, ya lo veis, que tiene así un pelo revuelto, un poco de científico loco, pues Y vamos juntos por el pelo. cualquier cosa que quieras hablar con él siempre acaba llevándote a los árboles, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, que vamos a hablar de fútbol, no, los árboles. Ese es Bernabé y ese era también un poco Fernando. Esta mañana le he enviado un vídeo de danza y me ha dicho que por favor, que no lo acose más así de esa forma. De danza y árboles, que eso claro. Y en otro país, pero bueno. Yo les voy a leer un pequeño texto a esbozar, porque me gusta escribirlo para ustedes también. Així que, senyores i senyors, bona tarda i moltes gràcies per assistir a aquest acte del pintor Fernando Follo. Vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Vilaller, a la Fundació Oxígeno i a Albert Uria per organitzar aquest acte, i també a la seva família, a Fernando i a Yolanda, els seus fills, i a Rosa, que tenim així present. Bueno, Fernando Follo nació verdaderamente en estas montañas, sí señor, aquí en Vilaller, en el año 1945, como nos comentaba la alcaldesa. ¿Y qué hacía aquí Fernando? Fernando estaba en la búsqueda de un futuro, una esperanza para su familia, para él y para muchos de los que creían en aquel tiempo en un mundo más libre, un país más igualitario y más justo. Su madre acabaría emigrando a Alemania y él sería cuidado por su abuela, y lo tuvieron que internar porque era un hijo de rojo. Entonces, pues hubo que, en aquella época, los niños de esas circunstancias y con poco poder económico, pues entonces los recluían o los metían en colegios, y ahí es donde nace realmente el aprendizaje de Fernando Follo de la pintura. Se lo pasó muy mal durante ese internado, porque claro, él siempre decía, no nos tienen allí para cuidarnos y para enseñarnos, sino para que delatáramos a nuestros padres. Entonces, claro, esta es así hay que enfocar a Fernando, porque esa ha sido su vida, esa ha sido su historia. Entonces, nació aquí porque iba de paso a otro sitio, se volvió a su pueblo y lo cuidó su abuela, no estuvo ni con su madre tuvo que ir a Alemania, en fin. Esa es la vida de Fernando, y ahí en ese colegio, pues se lo pasaba muy mal, pero como era un tío muy inteligente, decía yo tenía que montar algo para que no me pegaran más que a los demás. Entonces, lo que hizo él, pues fue se iba a dibujar, a pintar, y mostraba mucho interés. Conclusión, hizo todos los títulos de todo el colegio durante todos los años que permaneció interno en el colegio. Porque hacía los diplomas, los títulos, y digamos que ahí es, en esa edad infantil, siempre recordaba que a mí siempre me regalaban un bloc de colores, una cajita de colores. Y a los demás niños una pelota. Yo nunca tuve una pelota. Porque a él siempre le regalaban una caja de lapicero de colores. Entonces eso puede resultar simpático, pero a los ojos de un niño, en aquel mundo, con aquella presión, realmente no es muy fácil. Bien, decía que Fernando está considerado como uno de los más relevantes pintores, ilustradores y divulgadores de la ciencia, la naturaleza y el patrimonio histórico artístico de España y de Europa. A lo largo de sus 77 años de vida, su obra ha sido expuesta en Alemania, Colonia y Düsseldorf, Japón, Sendai y Fukushima, en el año 1985. Siempre decía, me pude haber quedado en Japón, qué mal que lo hice, me tenía que haber quedado aquí. Porque aquella gente hablábamos el mismo lenguaje. Volver a este país fue una de las cosas peores que hice en mi vida. Expuso en Portugal, en Ébola y en Lisboa, en Cosmocaixa, en Barcelona y en Madrid, en el Instituto Cervantes de Petra, en Jordania, en la Fundación Atapuerca de Burgos, en la Ciudad Laboral de la Cultura de Gijón,
en el Museo Valenciano de la Ilustración, en Valencia, o en el Museo Victorio Macho de Toledo. Son solo algunas, solo para darles un esbozo, ¿no? La primera hemos empezado en el año 1980, publica en Colonia y en Düsseldorf, y a partir de ahí, bueno, pues no ha dejado de hacer exposiciones, ya ves, en todo el mundo, por todo el mundo, y en grandes lugares. La parte que más me toca a mí es que ha participado como ilustrador en proyectos, expediciones y campañas científicas sobre la evolución humana en Atapuerca y sobre el ecosistema humano, botánico y faunístico en el Chad, en el año 2007, en Tanzania en el 2011, en la recuperación del hábitat del quebrantahuesos en Turquía en el año 92 y también en Nepal. Es un hombre del mundo. Uno de sus últimos trabajos, por poner un ejemplo, ya que la antropología posiblemente sea lo que más aportación ha hecho y en el futuro, cuando se estudie este pintor, como pasará la historia este pintor, eso es una cosa que lo irán viendo, está clara. Pues uno de sus últimos trabajos, pocos meses antes de fallecer, fue Toto, el niño dormido. Fue un dibujo que hizo para el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, de Burgos. El museo es enorme que han hecho ahí, en todo, muy bonito, en toda la ciudad. Bien. Fernando dio vida a un niño fósil de hace 78.000 años. Un amasijo de huesecitos. Y a partir de esos huesecitos que estudiaron los arqueólogos, los geólogos y toda la gente que tenía que estudiar, le dijeron: vale, tenemos 3D, tenemos cámaras, podemos hacer todo. Pero ¿quién le devuelve la vida al niño? Nosotros, yo soy científico, podemos hacer muchos números, podemos hacer tal, pero seguramente difícilmente ustedes puedan entender, o es muy difícil de transmitir. ¿Qué le ocurrió? El Museo del Louvre se interesó por su obra. Dio la vuelta al mundo. Apareció en todos los periódicos y en todos los países del mundo. El primer enterramiento humano de hace 78.000 años siguiendo un ritual. Entonces estamos hablando de una persona, bueno, le llamaron a Alemania para que hiciera el dibujo, claro, porque estaba el Instituto Planck, que era el que hacía todas las pruebas y tal, le llamaron para que hiciera el dibujo. Entonces es un hombre pues, que ha tenido una repercusión, pero en este país, pues ya se sabe. Si hablamos de ciencia, ¿alguien me puede decir cinco científicos o científicas de este país? Así, de bote pronto. ¿Alguien me puede decir 5 cantantes de...? Pues tenemos lo que merecemos. Bueno, Fernando fue un abanderado en la conservación de España, lo ha dicho antes Roberto, muy bien, ¿no? Quiero decir, nació con las asociaciones, alimentó a WWF, la gran... Él les hizo los primeros dibujos para que salieran a la calle y la gente los conociera. WWF, FAPAS o la Fundación Oxígeno. Siempre ha estado. Roberto lo ha dicho muy bien. Antes de que el ecologismo se inventara, él ya era ecologista. Ya trabajaba por los árboles, trabajaba por las plantas, por la vida, en definitiva. Porque él siempre decía una cosa que a mí me resultaba muy interesante. Que decía, yo nunca pinto un lobo fiero. Jamás. Porque tú sabes que el lobo no está fiero el 98% de su vida. Entonces, ¿por qué nos ofrecen esa imagen con las fauces abiertas, temerosa? Esa es una imagen distorsionada. Y nunca verán ustedes un grado de violencia. Él siempre dijo, salvaremos la naturaleza a través de la belleza. Y esa era su gran crítica a los ecologistas del momento, pero claro, que antes que ellos tenía derecho. ¿Vale? Muy importante, no a través de lo feo, porque los ecologistas querían poner las retrocavadoras, que hay que ponerlas también, si todo coge. Pero dice, así conseguiremos confrontación. Conseguiremos confrontación y no conseguiremos colaboración. Y se trata de llegar al alma de la gente. Porque cuando vea uno de estos dibujos, tiene que sentir una emoción por él. Y esa era su visión del mundo, y por eso era una persona también incomprendida, claro. Así que su trabajo ha sido publicado en El País, en la revista Natura, Quercus Biológica, El Comercio o El Agua, el Diario del Agua. Es autor de tantos libros que es que ni siquiera que en este momento sabemos lo que tiene.
El mundo de Atapuerca, Asturias, país del agua, la historia de la vida y el hombre, la espiga del tiempo, árboles notables de Asturias, el país del Abelleiro, o la triple edición que hizo para Burgos, ¿no? De la geología, la fauna y la flora, ¿no? Hizo una monografía para Caja Burgos. Es decir, y hay muchísimos más. Porque él siempre estaba dispuesto a ceder una lámina, a aportar un pequeño detalle a cualquiera que se lo pidiera. Porque su trabajo consistía en hacer sentir qué es lo que había y qué es lo que él percibía. En definitiva, enseñarnos a mirar. ¿Qué es lo que hace un pintor? Yo he visto un montón de gente encargarle una obra, en concreto la Glicinia del Museo de la Radio de Ponferrada, en Ponferrada, el Museo de la Radio Luz del Olmo, uno de los mejores museos de España, de la radio. Una cosa, bueno, pues hay una glicinia justo en la fachada que abraza el museo. Imagínense, la glicinia cuando llega la primavera, pues se pone violeta y es precioso. Ir a un museo abrazado por una planta. Ese es el concepto. Bien. Entonces, claro, yo cuido esa planta desde hace 20 años. Es uno de mis pacientes, claro. Nosotros no vamos y vamos, ¿no? Entonces, tardé muchos años en convencer a los políticos de que estaría bien inmortalizar el árbol, porque esta planta estaba muy enferma y se podía morir. Y entonces Fernando, al final, los políticos que entraron en un dijeron, sí, por supuesto, que nos haga, que nos inmortalice la Glicinia. Nadie veía un dibujo. Bueno, a mí alguna vez se me ponía muy pesado y nunca. De tal manera, cuando llegamos el día, al momento de abrir la acuarela, todo el mundo se imaginaba todas las flores violetas, todos los racimos colgantes, todo bien. Es que un pintor nunca pinta lo que tú quieres. Jamás. Jamás. Tú le das un encargo y él pinta algo que le da la gana. Eso siempre es así. Claro que habían dos pompones de dos racimos de violetas, muy pequeñitos. ¿Y qué era lo más importante que dibujó? Dibujó porque la planta está en horizontal, tiene toda esta parte podrida y han aparecido unas plantas epífitas que solo crecen sobre esas plantas, sobre otras plantas que tienen que estar. Y eso es único. No hay otro sitio en Ponferrada donde puedas ver un elemento como ese, y en muchos sitios tampoco. No lo entendieron. Da igual. Él nos hace ver. Quiero decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te dibuje las flores violetas? Pero ya los has visto. Es lo que estás esperando. Yo te tengo que enseñar algo más. Algo más. Porque yo busco la esencia de las cosas, las extraigo y te las voy a presentar. Con lo cual, lo que tú sabes te sirve, pero yo tengo que hacer ver más cosas. Entonces, cuando vean un cuadro, dice muchas cosas. Y desde luego, para nada, lo que la persona que se le encargó, lo cual era maravilloso. Bueno, Fernando ha sido galardonado, muy bien, como ha dicho la señora alcaldesa, en 2 ocasiones, con el Premio Internacional de la Sociedad Científica de la Ciencia y la Ilustración, y también es premio a la Sociedad Geográfica Española. Entonces, quiero decir, dentro del mundo científico de la ilustración, pues es un hombre, una persona reconocida. Dentro del mundo, pues mucho menos. Así que, lo más increíble es que una vez que vean sus obras, que las pueden ver aquí, esto es un regalo que le hizo a Berti, que nos hizo a todos, porque esto no solo son libros. Esto es algo más. Esto es, cuando lo vean, lo verán, una clase de dibujo. No van a ver, dirán, uy, aquí le falta una pata. Uy, este dibujo no está acabado. Y cuando tú lo ves todo en conjunto, resulta que cada uno es una fase de un dibujo imaginario que él tiene en su mente y que te ha mostrado realmente cómo lo ha construido. Es una clase de dibujo. El pintor nos enseña a mirar. Y no le falta la pata al bicho. No había cosa más bonita que viniera alguien y dijera, Fernando, le falta una pata al bicho. Dirías, ¿no? Tú estabas aquí para verlo, ¿no? Bueno, entre infinidad de proyectos que llevó a lo largo de su vida, pues está, entre otros, fue el de crear el logotipo del Museo del Prado. No el de ahora, sino el que tuvo anteriormente, antes de la remodelación de Monet y toda esa historia. Fernando fue el artista que hizo el logotipo para el Museo del Prado. Estamos hablando de ese tipo de personas. Por supuesto, la producción de alimentos, o el apoyo que está haciendo a la gastronomía sostenible, o al tema de la apicultura, no solo de Berto,
él estaba abierto a todo el mundo. Teníamos proyectos en Canarias, teníamos proyectos, en fin, en muchos sitios, y todo para dinamizar. ¿Por qué? Porque él era del mundo rural, era un hombre de campo, era de Vilaller, ¿vale? Y también era de un pueblecito asturiano, ¿me entiendes? Pero de allí. Y él, todo su esfuerzo y toda su dedicación fue abordar los problemas del mundo rural. La despoblación, los polinizadores, los incendios forestales, la falta de agua, la pérdida de fertilidad, la biodiversidad o la admiración por la vida y el respeto a las personas que viven en el mundo rural, que para él eran sabios. Para él eran sabios. Ese era Fernando Fueyo. Uno de los casos más bonitos, que yo espero que cuente ahora Berto, yo le voy a hacer unos esbozos exclusivamente para que... Bueno, pues junto con Berto, porque Berto es, ya lo habéis visto, una bestia. El oso le tiene miedo a Berto cuando se cruzan y le pasa, Berto pasa. Lo mismo. Te he jodido 3 convenas, ya sé que estás enfadado conmigo, pero no vamos a discutir. Así que el oso se va para un sitio y Berto se va para el otro, y allá para aquí tranquilo. Pero es que el señor Berto ha restaurado el primer cortín que se restauró en toda Asturias. Un cortín es, lo ha explicado ya Berto y lo explicará ahora, ¿no? Un cercado así de piedra que se ponían las colmenas dentro de 2 o 4 o 5 o 6 metros de altura para que el oso no pudiera entrar. Bueno, no sé cuántos existen, creo que existen cientos, ¿no? Sí, 200, 300 o 400. Todos abandonados. Hasta que este señor con el señor Fernando Fueyo se fueron allí. Y ya lo has visto, este es capaz de mover una montaña. Y piedras te voy a contar. Así se ayuda al oso. Al oso se le ayuda así. Es decir, recuperando todas esas tradiciones, todos esos elementos culturales y poniéndolos en valor. Y ahora este señor puede hacer un cambio de cortín. Oye, qué casualidad, ya han empezado a aparecer más miles de cortín. Aunque nadie restauró el reserva, que como medio osos, claro, no es fácil de hacer. Bien. Este señor, junto con el señor Fernando Fueyo, crearon el primer jardín de polinizadores en Galicia. Un jardín no para las personas, no para nosotros, que somos los reyes de la creación, no, para los insectos polinizadores. ¿Vale? Para todos esos bichitos que vuelan, que hacen tantas cosas por nosotros, es decir, no había otro en Galicia. Es decir, estamos hablando de cosas reales. Pueden ir a visitarlo. Imagino que Berto les habrá visitado y, por supuesto, no olviden de hacerlo. Pero es que acaba de crear una ruta que le llama el Soto de Humboldt, porque tiene una serie de sotos de castaños gigantescos, ¿no? Y entonces ha creado una senda para ponerlos en valor, ha recuperado la senda porque todo estaba medio abandonado, etcétera, etcétera. Pero es que no solo, es que está estudiando la flora, la fauna, los insectos, los aproxílicos, los descomponedores de maderas, los hongos. Y podría continuar. Es que está estudiando su territorio, de verdad. ¿Quién vive aquí? Conmigo. Como dice Berto. Son mis colegas y mis aliados, porque todos vivimos en el mismo sitio. No nos vamos a pelear, todo el mundo, ¿no? Es mejor que nos hablaremos. Así que les hablo ahora de las 3 publicaciones, de verdad, mírenla y yo les recomendaría que se las leyeran, porque no es fácil encontrar nada de Fernando Fueyo en el mercado si ustedes quieren verlo. Lo poco que tienen aquí es lo poco que es accesible hoy. Y no sé cuándo Berto podrá volver a reeditar todos estos libros. De momento no creo que vaya a pasar mañana, ¿verdad que no, Berto? Así que hoy es una oportunidad para poder tener algo de Fernando Fueyo. Y luego pues he traído este libro, unas palabras que se lo prologa Juan Luis Arzuaga, el famoso paleantropólogo, ¿vale? El de la evolución, que dice: de campo, con las personas dentro, y de cultura habla este libro, escrito por Alberto Uría Moreno, que predica con el ejemplo. Y eso lo convierte en un caso singular en nuestro retórico país. Y además predica muy bien con la palabra escrita. El subtítulo no puede parecerme más afortunado, porque es que el paisaje se come. Y la belleza de los dibujos de Fernando Fueyo, otro que lleva predicando con el ejemplo y la palabra toda su vida. Convierten este libro en una obra de arte. No lo digo yo, lo dice Juan Luis Arzuaga. Reclamaciones a... Yo solo
Es el prólogo que Dios enseña. Yo por mi parte como botánico, porque el señor Roberto me dijo, Bernard, háblales algo de los árboles, de tal y de lo que es infinito, porque podríamos hablar, pues no 10 cosas, quiero decir, de este bicho, o de esta planta, o de tantas cosas que conoce tan experto, ¿no? Entonces voy a decir 4 o 5 cosas en botánica, ustedes me perdonarán, estamos condenados, los que tenemos esta historia, pues estamos condenados. Bueno, pues lo primero, decir que tanto la extensión como el estado de salud de los bosques, de los árboles en general, y en especial de los árboles ancianos en nuestro país, deja mucho, todo por desear. Porque la península ibérica tiene una potencialidad para albergar bosques del 95%. Eso lo dice la ciencia. Eso no es si yo lo vi, tú lo viste o no lo viste. La ciencia dice eso. El 95% de este territorio podría estar cubierto. No significa que tenga que estar cubierto de árboles, porque tenemos que cultivar y tenemos las vacas, pero allá en aquellas cumbres, no, es que ahí tenemos los pastos, claro, tenemos los pastos desde el verano y entonces van allí. La realidad es que del 95%, no le digo nada si nos vamos a Teruel, a La Mancha o a cualquier otra zona, Almería o cualquier sitio. Ahí también habría el 95% cubierto de árboles. O sea, que si no están, es por nuestra acción. En este momento, en nuestro país solo tiene el 25% de superficie cubierta de árboles. Y además son todos, la mayoría, más del 80%, árboles pequeños. Ese es el bosque que tenemos. Y eso lo dice la botánica. Pero si nos preguntamos por el estado de salud, quiero decir, creo que todos hemos oído hablar del chancro, de la mispilla y de la tinta del castaño. Hemos oído hablar de la vespa pelutina que os está matando todas vuestras abejas. ¿Quién no ha hablado del ébola del olivo, la silella fastidiosa? O del almendro. ¿Y quién no ha oído hablar de la seca de las encinas extremeñas? O de la enfermedad fúngica llamada banda roja del pino que afecta al norte de España? En el País Vasco en concreto. O la procesionaria, que tienen una bonita población de procesionarias aquí también, son bonitas, Oye, digo, ¿es nieve o es un blanco sedoso? Entonces, y están muy localizados en unos puntos, quiero decir, esa es la realidad, no nos engañemos. Yo, lo siento, creo que es mejor mirar a la cara, hacer una relación de todas las cosas que tenemos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pasando de todo? Fenomenal, pues ya está, ya lo tenemos claro. Pero engañarse es un poco triste, la verdad. Bueno, un dato más, para no aburrirles con los datos científicos, que no interesan a nadie. El 80% de los árboles monumentales ancianos han desaparecido en solo un siglo. En España. El 80% también, ¿eh? El 80%. ¿Vale? Esos son datos. Por eso no ponemos árboles viejos. ¿Y por qué son importantes? Son por muchísimas cosas, pero entre otras, porque ahí viven unos organismos que solo pueden vivir en ese tipo de árboles viejos. No pueden vivir en árboles jóvenes, porque no tienen suficiente madera, o no tienen la composición, o no tienen el diámetro suficiente. Y esos bichos no tienen casa. Así que todos los árboles podridos, ahí tenemos una riqueza en biodiversidad extraordinaria. Por eso hay que hacer todo lo posible por aumentarlos, porque no es que se pierdan ellos, se pierden los que viven con ellos. Y luego tiene una lección muy importante para nosotros. Todo el mundo sabe lo que es un árbol. Y con una motosierra todo el mundo sabe decir un árbol lo que tiene que hacer. Pero nunca le ha preguntado a un árbol cómo es. Nosotros tenemos intereses, claro que sí, tenemos que podarlos. ¿Para qué? Para obtener frutas. Pero un árbol en un jardín no necesita ningún tipo de poda. Contra más porte natural tenga y más forma de crecimiento, menos coste de mantenimiento, más seguridad para el árbol y más longevidad. O sea, más rentabilidad al coste económico de invertir en un árbol. Espacio, tiempo, cuidados a lo largo del tiempo. Bueno, pues ante esta realidad, desde luego ni Fernando ni yo estábamos dispuestos pues, a permitir que pasar por esta vida y al menos no haber dicho, oye, mira, es que estos viejos también molan, ¿sabes? No solo molan los viejos y los ancianos y las ancianas de los pueblos, sino que además los árboles viejos no es una cosa de cosas podridas o una cosa antigua, una cosa que no valga nada. Yo sé de árboles que reciben 25.000 visitas al año. Bueno, pues ¿qué hicimos? Pues hicimos muchas cosas. Entre otras, a ver, ¿cuál es el problema real? Lo dice el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático.
la causa de la pérdida del 80% de los árboles viejos es la escasa sensibilidad de los gestores, no la bufa. La falta de protección legal, no le hemos puesto la ley de su parte, luego son unos proscritos. Porque si tú vas a defender un árbol al juzgado, el juez te lo explicará de una manera muy clara y meridiana. O está declarado específicamente, catalogado como un árbol especial, o simplemente, a nivel de justicia, es solo un árbol gordo. Y los árboles gordos, cuando están a más de 2 metros de una de esos, lo puedes cortar si quieres. Es así, y no pasa nada, está bien, porque eso es el derecho es histórico, tiene muchas historias. Pero esa es la realidad, que cada vez hay menos. La siguiente causa de por qué desaparecen lo hizo el ministerio, no lo digo yo, porque es que luego todo el mundo viene, es que tú, yo nada, tío, lee, estudia, prepárate, conoce y sabrás cómo están las cosas. Los cuidados inapropiados, lo he dicho antes, cualquiera sabe decirle a un árbol lo que tiene que hacer con una motosierra a la mano. Nunca se supo de que un árbol se rebelara y le arrancara la cabeza al que llevaba la motosierra. Ese caso todavía no lo tenemos. Al revés, todos los días pasan cosas. Entonces, claro, esto es ciencia. Y el turismo incontrolado. O sea, los 5 problemas es escasa sensibilidad de los gestores, falta de protección legal, cuidados inapropiados y turismo incontrolado. Ahí tenemos un pack perfecto para que los pocos árboles que nos quedan desaparezcan. Lo hizo el ministerio, no lo digo yo. Es que luego todo el mundo dice que yo soy muy exigente. No, yo no soy muy exigente. Por eso, ¿qué hicimos? Dijimos, mira, Fernando, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ordenanza municipal. Puesto que las grandes élites, quiero decir, la Generalitat en Valencia, la Generalitat en Cataluña, o como se llame la vuestra, no sacan leyes porque es el marco jurídico que no se protege. ¿Por qué? Porque vamos de arriba para abajo. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a decirles a los ciudadanos, hago la pregunta a la sala. ¿Qué árboles antiguos o qué árboles tienen ustedes en su memoria como colectividad de pueblo? Que sea un sitio porque está la ermita, o sea un sitio donde va la romería, o porque es un sitio que los pastores se sirven de ese árbol para orientarse cuando hace mucha nieve y mucho viento y muchas nubes. ¿Qué árboles tienes? Un montón, bueno, en Bergadá y te podría decir, bueno, Piedras de Blancas, lo conozco, sí, murió en 1905, sí, lo conozco. Sí, bueno, lo han talado, se han cargado varias veces, pues está ahí, está muerto, pero está. Está bien, eso me encanta, que lo mantengan con vivo, sí, lo sé. De la misma forma que donde estoy, pues hay unos, no sé, un roble, una encina espectacular en Caserras, que es brutal, que es un... Desde el mercado. Sí. Pero yo voy, no es ahí, ¿no? Pero quiero saber en Vilaguer. Sí, sí, es un montón de años. No, sé qué me interesa. Me interesa porque si aquí, como veo, hay personas de distintos procederes, pero decir, uno será de un pueblo, otro de otro, cada uno está empezando a decir, pues el árbol de la ermita, pues el árbol de la romería. Aquí una señora que ha dicho antes uno, Claro, ¿qué ha dicho uno? Un olmo. ¿Tiene todavía un olmo? Se murió. Pero yo ya Sí, claro. Ha tenido un hijo, Pero tendrán más árboles. Un hijo. Era el olmo. Tenía más de 900 años. Joder, qué maravilla. Todavía existe La foca del sitio donde está. Qué maravilla. Si yo fuera era simbólico. Claro. Pues yo dirigí un departamento de árboles monumentales durante 23 años. ¿Vale? Me he dedicado a ir ayuntamiento, ¿vale? Preguntándole. Porque al principio yo era un botánico joven, o sea, un incompetente, ¿no? Entonces yo creía que les podía explicar a los demás que era un árbol monumental. Claro, al segundo sitio dije, hay algo que no entiendo. Es que ellos son. Digo, es que este chopo es muy grande. Sí, no se preocupe, pero es que tiene 6 metros de perímetro, un chopo blanco de 6 metros. Jolines, madre mía, muy grande. Ya, pero es que yo conozco uno en Polonia que mide 10 metros de perímetro de circunferencia. Un chopo blanco. Y él me decía, y a mí no me ayuda.
Este está en Polonia. Y este está en mi pueblo. Pues claro. ¿Qué estamos haciendo? Categorizando el más gordo, el más alto, el más... Tú llegas a la gente, hablas con la gente, y cuando están en Andalucía o en Extremadura, no, donde nos vamos a hacer la romería. Y claro, tienen allí un bosquete de robles o de encinas y tal, y esos son sus árboles monumentales. ¿Cómo no van a proteger esa plaza del pueblo, que es de todos ustedes, que forma parte de su memoria, de sus emociones, de su pasado? Porque nosotros hemos heredado. Eso es lo que hemos hecho. También les quería contar cómo pintaba Fernando, pero se lo contaré otro día, porque era muy divertido. Vamos a pintar un árbol. Mira, la digital es esta, muy bonita. Vamos a pintar un árbol. Nos podemos estar... Cuando hicimos la serie de los 20 árboles monumentales, los árboles los elegí yo. ¿Por qué? Porque había un criterio botánico. Es decir, tenía que elegir distribución en todo el estado, especies más importantes, más riesgos, que, imagínense, tenía que elegir un árbol de las Islas Canarias. No cogimos el trago. No cogimos el trago. Cogimos un árbol que no lo conocía nadie. Te lo voy a enseñar, es que no está aquí. Es que... A ver si lo tengo. Bueno, luego se lo pueden ver si tiene, porque no lo encuentro. Un almácigo. ¿Qué es eso? Un árbol canario. Pero claro, no ha tenido toda la fama, el revestimiento que ha tenido, que por supuesto se lo merece, si no le vamos a quitar. Si al dragónico no le vamos a quitar nada. Todo lo contrario, si fuéramos inteligentes, utilizaríamos el dragónico para decirle, mira, este no es el drago, pero es tan viejo como el drago. Y solo lo puedes ver aquí. Y sí, está podrido, está reconcomido. Pero es el más viejo que hay. No le vamos a dar un valor, pero no. Buscamos el más grande y el resto que se muera. Pues así nos va. Así que, claro, imagínese de nuevo el político, la consejera que encargó el árbol. Claro, ella se imaginaba el tronquito, la copita. Eso no me parece. A ver cómo se llama. Sí, esto se llama retratos de árboles, Turner. ¿Cómo se llama? ¿No? Sí, no lo encuentro. Luego lo busco yo. Pero es que es un poco flipante. Aquí está. ¿No? Almácigos de Guayedra. Almácigos de Guayedra. Guayedra es el sitio. Aquí está. Yo os leo la frase que elegimos para encabezar el texto. Nuestra imaginación es la que ve. Y no lo somos. Claro, es que podríamos estar... Ahora prepárense para ver un almácigo. Prepárense para ver un almácigo. Que le dije, al final le dije, Fernando, ¿por qué no pones unas hojitas en la parte izquierda? Y dijo, venga, va, te voy a hacer caso porque le falta azul, que lo tengo dos hombres, y voy a poner una mancha. Bueno, pero esto es porque él cogía un detalle del tronco o una parte del árbol, lo que le daba la gana. Claro, pero es que ese dibujo, claro, yo tengo una reproducción en mi casa a tamaño... Fernanda, hazme cinco copias, sí. Una para ti, una para mí, otra para mí, otra para... y ya las tenía distribuidas. El día que le llevó el cuadro a la señora y se lo vio, ¿sabe lo que hizo? Se lo puso en su despacho. Para nada, claro, cuando le encargó, la persona que le encargó le dije, mira, si le vas a decir a Fernando que árbol tiene que dibujar, es mejor que no le encargues nada. No, porque no lo estás respetando. Tú quieres respetar a un artista, dile, mira, este árbol, lo quiero porque tiene que ser este por los motivos que sean. Todo tuyo, haz lo que quieras con él. No le digas, a un artista le vas a decir lo que tiene que hacer. Pues así, pues no se puede imaginar la cantidad de gente, claro, nunca lo había llegado a nadie. No lo hubiera hecho caso a nadie. Y eso, y entonces,
Por ejemplo, el almácigo de Guayedra. Claro, podemos pasarnos hablando de los almácigos conceptualmente, porque ninguno habíamos visto el almácigo. Habíamos ido a Canarias, nos habían dicho un montón de árboles, pero no nos había gustado ninguno y luego teníamos que volver para ver si nos gustaba uno, enviarme todas las fotos, en fin, normal. 2 o 3 meses, o 4 o 5 meses hablando de almácigos. Oye, pues hoy, y esto, y por qué esto, y por qué lo otro, quiero decir, de todo. Todo lo que os podéis imaginar, historia, filosofía, escultura, y cómo se puede, sí, también se puede hacer filosofía y se puede hacer todo si estás con una persona como Fernando Osorio, que lo sabe hacer, ¿no? Así que ese dibujo es la representación de un dragón. Porque hay una leyenda, justo en Guayedra, que se acaba, se hunde en el mar la isla y forma como una cola de dragón. Y la cabeza es lo que tienen ahí expuesto. Y es un árbol. Ahora, busquen todo eso. Porque no hay eso, no. Hay infinitamente más. Ahora, el árbol no lo vio. El árbol no lo vio. El árbol. Y luego, por otra cosa que era el tema, que era un poco la... Si me devuelven el de eso, luego lo puedo dejar. El de eso, luego se me va a poner. Sí. No. Ya ves que Bernabé se emociona, entonces si veis que ya lleva muchos árboles, le cortáis. Más árboles no. Esto es la cabeza del dragón. ¿Lo veis, Yo lo veo en mi casa, lo veo claro, pero es que es grande. Quiero decir, nunca explicaba los dibujos. Nunca lo explicaba. Era yo porque decía, Fernando, he visto esto. Y decía, ¿tú sabes? ¿Has visto esto? Yo no sé lo que he dibujado. Es decir, no te lo voy a decir. Tú eres el que tienes que buscar. Y luego el último trabajo que hicimos fue precisamente este. Esto fue un trabajo que hicimos durante 3 años, del Natural. Se publicaba en el periódico el Ágora diario, el diario del Ágora, un diario digital. Y cada mes abordábamos un tema que les doy algunos. El viaje de las nubes, meditaciones sobre el paisaje, el agua límpida, el sigilo de los arcos, almácigo de Guayedra, somos como esos viejos árboles, Juan Ramón Jiménez y las carlas de las dunas, en el principio fue la higuera, laberintos vegetales, Gustave Doré, la fascinación del paisaje, o Juan Rulfo y Alicia en el bosque. Entonces, se acompañaba de un dibujo, como lo han visto aquí, este es el ciprés de la Anunciada, es un ciprés de 400 años de edad, el más alto y viejo de este país, está en pleno camino de Santiago, y ni siquiera los peregrinos lo conocen, y Fernando hizo esta auténtica maravilla, y así pues íbamos completando pues ese tipo de cosas. Este es uno de los, el castaño era su árbol favorito, pintó cientos de castaños a lo largo de su vida, una auténtica persona. Y bueno, yo ya no me alargo más porque... Voy a leer una frase. Todo el mundo sabe lo que es un paisaje. Un paisaje. Todo el mundo le pregunta, ¿qué es un paisaje? Esto es un paisaje. Todo el mundo sabe lo que es un paisaje. Y sin embargo, ¿qué concepto más complejo encierra esta palabra? A primera vista, quien dice paisaje parece decir campo, pero el desierto dista mucho de ser campo y nadie negará que es paisaje. Francisco Giner de los Ríos. Entonces, para cada texto escogíamos una frase que podía ser de Voltaire, o podía ser de Juan Rulfo, o podía ser de Yanushiro Tanizaki, un escritor japonés muy bueno que tiene... ¿Cómo se llama? La Elogio de la Sombra, si no lo conocen ese libro, se lo recomiendo, es una maravilla para pintores, que te explican muy bien la profundidad psicológica y la representación que hacen los japoneses con su pintura, porque para ellos tienen muchos elementos muy interesantes y es un libro obligatorio. Una de las primeras cosas que me preguntó, Fernando, Bernabé, ¿te has leído El Elogio de la Sombra? Digo, de Tanizaki, vale, podemos hablar. Quiero decir, que era un hombre que te aconsejaba de libros, de historias, que era una maravilla estar con él, y con esto ya doy por terminado mi extensa y mucho más que larga intención. Bueno, el Ágora Diario del Agua
Si lo metéis en internet, ahí podéis ver todos los textos suyos y todas las Lo ilustraciones. acaban de cerrar la página. ¿Ah, sí? Ya no se puede ver. ¿Desde cuándo? Hace una semana me llamaron para Pues vaya, siento haberlo anunciado porque no... Lo siento, pero ¿qué pasó la semana pasada? Vaya cosas, ¿no? Bueno, pero el reto es publicarlo también, así que Lo ya... tenemos, quiero decir, esto ya lo tenemos para publicar. Ese es el siguiente objetivo. Y no le vamos a pedir dinero al Ayuntamiento de Vila. Como mucho vendremos a presentarlo otro día. Yo, si de Vilaller me llaman, a Vilaller vendré, porque ya tengo una raíz y mi raíz no es una raíz, ¿ya me entienden? Lo mío es una raíz, ¿no? Entonces, estaré encantado de si puedo ayudarles en la cosa que consideren, para mí será un placer. Vendré contigo, Roberto, a presentarme. Estoy buscando, bueno, gracias por venir conmigo, cuando volvamos. Voy a poner aquí un pequeño vídeo que... No, espera, te voy a... ¿Se me queda con alguien? No, déjame... Pues habla. Bueno, yo me llamo Alberto Uría, yo soy apicultor profesional, me dedico a producir miel y polen. Me apasiona la naturaleza. Cuando yo era niño en la ciudad de Oviedo, yo crecí en una habitación llena de pósters de, sí, futbolistas, pero también había osos, lobos, plantas, árboles. Yo en esos dibujos yo veía una F, y yo como niño que era, pues no sabía qué significaba esa F, pero a mí la mirada de aquellos animales me resultaba acogedora, ¿no? Porque de alguna manera me recordaba mi origen, ¿no? Al bosque, a mi abuelo, a mi pueblo, a mi aldea, ¿no? Y yo cuando ya fui más grande y me empezó a gustar conocer, ¿no? Cómo, de qué databa la conservación de la naturaleza, quién estaba trabajando en conservación de la naturaleza, yo conocí que existía Fernando Fuey. Y yo empecé a seguir su obra, hasta que un día me surgió una oportunidad que yo nunca creí que iba a tener, que fue que un amigo común me invitó en Salamanca a ir, y yo me enteré que iba a estar allí Fernando Fuey. Entonces me dijeron, ven y lo conoces, que ya sabe de ti, le hablamos de ti y demás. Y yo iba acojonado, hablando mal y en plata. Yo iba a conocer a una persona a la que admiraba enormemente, que no conocía personalmente, y a la cual a mí se me ocurrió una marcianada, ¿no? Yo creo que lo que las abejas hacen con nuestros paisajes es transformar lo que nosotros vemos en algo comestible, en un tarro de miel. Yo siento lo que las abejas hacen en nuestros campos como una obra de arte. Y yo tenía la ilusión de decir, si enredo a Fernando Fuey para que me pinte las etiquetas de mis tarros, voy a meter una obra de arte dentro de otra. Y yo pensé para mí, ¿y cuánto valdrá encargarle eso a un artista como este? Yo no tenía ni idea, y no tenía ni un duro. Y yo fui para allá armado de valor. Y yo conocí a Fernando. A mí me temblaban las piernas, y yo no sabía la clase de personaje al que yo me enfrentaba. Yo conocía su obra, pero no conocía a la persona. Cuando tú quieres hacer un encargo a alguien, crees que ese alguien te va a responder con una cifra. Y esa cifra después tú te la llevas y analizas si te la puedes permitir o no. A mí me desarmó. Yo le expliqué mi historia y yo esperaba que me diera una respuesta. Y él me dijo, nos tenemos que hacer amigos. Yo dije, tú no le vas a encargar a un albañil que te haga una casa y le preguntas cuánto vale y te dice, nos tenemos primero que hacer amigos. Y nos hicimos amigos. Y fue un viaje maravilloso en el cual yo conocí a un hombre maravilloso y totalmente incontrolable. Yo, a diferencia de Rosa, no me casé con él, pero le amé, le sufrí, le padecí, le temí, me enseñó, me formó, me cuidó y forjamos una amistad que duró hasta el mismo día en que se murió. Cuando yo le conté que yo quería que me hiciera esa obra, Fernando me dio largas. Fernando lo que hacía era robarme llamadas de teléfono de horas de duración. Yo llegó un momento en el que yo hablaba más con Fernando que con mi mujer. Mi mujer empezó a reprochármelo, empezó a decir que Fernando era mi segunda esposa. Bueno, tuvimos ahí
problema, ¿no? Fernando y yo quisimos definir nuestra relación y nos dimos cuenta de que era indefinible. Y yo me di cuenta de que yo estaba conociendo a una persona y que yo estaba descubriendo un ser maravilloso. Y mientras eso pasaba, mi monte, el monte que estaba cerca de mi casa, ardió. Y yo estaba afuera y yo vi que bosques de robles centenarios, evidentemente no tan hermosos como los que conoce Bernabé, pero que para mí eran increíblemente importantes y hermosos, bosques de castaños de 500 años, estaban ardiendo cerca de mi casa. Y yo no entendía eso, porque mis abuelos lo que me legaron es, de alguna manera, el amor y el respeto por la naturaleza. Es decir, el bosque es el hogar, el bosque es el legado para las generaciones futuras, ¿no? Tienes que preservar algo porque el bosque no es algo que te pertenezca, es algo que forma parte de tu territorio, de tu paisaje, de tu cultura y de tu identidad. Me da igual que sea en Vilaller, que en Asturias o en Galicia. Y no hay nadie que tenga el derecho a arrebatarnos a los demás eso. Y yo se lo conté a Fernando. Fernando era más inteligente que yo. Y Fernando me dijo, escríbelo, saca lo que tienes dentro. Y yo me di cuenta que pasados los días, yo me puse a escribir, sin yo ser escritor, sin pretender escribir, porque yo soy apicultor. Pero a mí en aquel momento me pareció una buena terapia de choque, sacar lo que yo tenía dentro, lo que estaba destrozando y consumiendo por dentro, e intentando plasmarlo en un papel. Yo no sabía que Fernando estaba devorando esos textos, que los estaba compartiendo con Bernabé, y que Fernando tenía el afán de que yo siguiera escribiendo. Y hubo un momento que yo me planté, y yo le dije, Fernando, tú lo que estás haciendo es chantaje emocional. Tú me estás tocando donde me duele, digo, ¿y qué te parece si hacemos algo hermoso, juntos? Yo jamás soñé con hacer algo con Fernando Frey. Y yo le propuse que, igual que yo estaba dispuesto a contar todos esos motivos que mis abuelos me transmitieron, por los que hay que amar a la naturaleza por lo que es, no por lo que sacamos de ella, Fernando podía, a través de su arte y de sus pinceles, acercar ese amor a la naturaleza una vez más a la gente. Y dijimos, vamos a crear una obra. Y Fernando quiso que hiciéramos ese libro. Y este libro que hay aquí, que creo que es lo más bonito que voy a hacer en toda mi vida, tenía que ser no un libro, sino una obra de arte. Fernando me empezó a hablar de escanear unas acuarelas que iba a valer solo escanearlas 1.000 euros. Y de un lomo en tapa dura. Y yo dije, Fernando, no tengo un duro. Fernando, no tengo un duro. Dice, yo tampoco. ¿Y cuándo eso nos va a detener? Nunca. Y yo dije, vale, pero queremos publicar. Y se nos ocurrió contarle nuestra historia a la gente. Y hicimos esto que os va a poner Roberto si le da el botón. Si funciona, claro. Sí, sí. Me llamo Fernando Furio. Llevo toda mi vida dedicado al tema de la naturaleza, el patrimonio histórico artístico y voy a defender a los que no tienen voz. Estoy en un proyecto ilusionante y pienso que a la gente, cuando en su momento aparezca, le va a sorprender y agradar. Es un tema sobre el mundo del abellero, las abejas, el mundo rural que está desapareciendo, la España vacía, que se dice ahora mismo. En este libro pretendo hablaros de abejas y de flores, de osos y de brezanos, del pasado, pero también del futuro. Esta historia es la historia de un buen amigo que ha intentado recuperar un pueblo, el pueblo de sus mayores, que se traslada, abandona una vida cómoda en la ciudad y se decide primero rehabilitar su casa y luego intentar rehabilitar lo que será un centro de interpretación de todo el mundo de la vida. Queremos daros a conocer nuestra historia a través de esta campaña y contaros qué fue lo que nos hizo querer dedicar una vida entera a cuidar estas montañas.
con respeto, que piensen que en ese espacio hay miles de seres vivos que hacen que la vida sea bella. Les animo pues a que lo adquieran y sobre todo lo disfruten. Ahora necesitamos vuestro apoyo para que este libro sea una realidad. Sigo yo. Bueno, ahí como Alberto está un poco, bueno, no sabe, estoy viendo desde aquí de frente. Como veis, esa forma que tiene de hablar Fernando, y eso que aquí estaba flojo de energía, pues era un embaucador, ¿no? Allí donde llegaba, tú querías hablar de su obra, que te la explicase, y te contaba cualquier otra cosa vinculada a los seres del bosque, donde él decía que vivía desde hacía cientos de años y que seguirá viviendo. Y al final, pues no hablabas del cuadro, pero acababas metido dentro de esa imagen que él te quería transmitir, ¿no? Alberto no sé si lo contará luego, pero... Sí. Ay, el de la pata, el bicho que enseñarlo. Ese le falta la pata, ¿a que sí? Miradlo y lo veréis como le falta una pata. Les pasaba un poco lo ¿A que no le falta una pata? Bueno, no sé. Pues no sabe la cantidad de gente que, oye, Fernando, es que le falta No, la sí pata. que la tenía por debajo. Bueno, Es que estaba todo el tiempo jugando con el espectador. luego, no sé si saldrá una fotografía, pero si ves cualquier obra suya, tiene aquí un círculo, ¿no? Entonces, alguien siempre pensaba, digo, bueno, es un círculo, por otro círculo, pues algo será, ¿no? Y cuando, bueno, yo le conocí como viviendo en Burgos, pues parecía que, bueno, pues venía por allí, y un día me dice, ¿tú no conocerás algún bodeguero? Y digo, bueno, pues bodeguera. Una bodega, pues sí, ¿no? Entonces esto era la copa de vino que se iba tomando mientras hacía el cuadro. No, ¿cuándo lo acababa? Bueno, pero mientras se hacía el cuadro tomaba no una copa, iba a decir. El último día se abría la botella. Y entonces tenía una colección de bodegas, era una bodega de vinos, de donde original, si hubiera pintado un cuadro de Villayer, pues un vino de Lleida, de algún territorio cercano. Y entonces luego al acabar hacía la F que decía, y luego el vino en concreto, de la zona en concreto que se había tomado haciendo ese cuadro, ¿no? Y entonces alguien que podía pensar que esto era una errata o un problema, no, eso estaba hecho a posta. Y en los libros de Burgos además pone, él elegía los colores del vino según los taninos para poder aprovechar, y siempre le metía unos toques de vino en diferentes puntos de lo que pintaba, ¿no? Y bueno, hacía referencia al vino en concreto, y luego pasaba de hacer publicidad a las bodegas que le habían regalado el vino. Es que con una botella solo da para la firma, hombre. Entonces, bueno, pues era un poco así curioso, y me echaban la bronca a mí porque eso había puesto el contacto, y nos ha nombrado, y yo, pues, habla con él. Es pintor. Ya puedes seguir. Ya puedo, sí, ya me rearmé. Nosotros sacamos esta campaña, necesitábamos 6.000 euros para hacer el libro. Fue algo increíble. Sacamos más de 13.000 euros. Nos llamaba gente de toda España emocionada. Fue una historia muy bonita porque nos dio pie a conocer a un montón de gente. Yo nunca había pretendido en la vida escribir un libro, y mucho menos desnudándome, contando todo lo que mis abuelos me habían transmitido, y no creía que eso fuera capaz de emocionar a nadie. Y Fernando me enseñó a eso, ¿no? A atreverse a ser valiente, ¿no? Y me di cuenta que yo estaba hablando con una persona que no era un teórico de la vida, no era una persona que decía lo que había que hacer, era un ser realmente comprometido, no solo con el rural, sino con la naturaleza y con las personas. Y Fernando creyó en mí. Cuando yo estaba arrancando en esto, vio dentro de mí y creyó en mí y me apoyó. ¿Cómo? Como él sabía y como él sentía. A mí me dijo, oye, hay un tío allí que he conocido que le tienes que mirar. Digo, Fernando, yo miro donde tú digas. Y le digo, correcto. Fue algo muy bonito porque recorrimos España hablando de un paisaje de montaña, de una aldea de montaña en la que seguimos viviendo 4 personas. Vimos gente llorando en las salas que no nos conocía de nada. Fueron momentos súper emocionantes, ¿no? Y todo eso
yo se lo debo a Fernando. Fernando me cambió mi manera de mirar. Las abejas me cambiaron mi manera de acercarme a la naturaleza, los insectos. Yo no veo la naturaleza ya de la misma manera a la que me lo enseñó mi abuelo o mi abuela. Y Fernando me enseñó a mirar de otra manera. Fernando me acuerdo que me senté una vez con él delante de un árbol y me dijo, ¿qué ves ahí? Y yo le intenté explicar que yo veía un tronco de un castaño. Dice, ¿ves el color morado en la corteza? Y yo le dije, no. Dice, no te preocupes, solo lo vemos 4. Dice, no es importante, tú no tienes que percibir los colores como yo, pero yo te aseguro que el color morado está. Dice, y está el marrón, y está el color oro, y está el color plata. Y yo me di cuenta que yo tenía que estar confiando en la vida, porque jamás podría mirar a la naturaleza como la miraba un pintor, ¿no? Pero de alguna manera, Fernando creyó en mí y me apoyó en lo que yo sentía y creía. Y después de ese libro, después de todas esas emociones y sensaciones, un día me dijo, somos amigos, ¿no? Yo dije, pues creo que sí. Dice, pues te voy a hacer las etiquetas. No pintaba cualquiera, tú no podías, oye, píntame un dibujo, ¿no? Te tenía que primero examinar. No pinta, no, tú no puedes ir a comprarle como al supermercado, pero hombre, pero que no creemos, hombre. Que decir, tú puedes comprar el espíritu de una persona. Pues eso estamos hablando. Y cuando hicimos los tarros, a mí se me empezaron a abrir muchos frentes. Yo empecé a conocer un montón de científicos, de investigadores, y me abrió un mundo que para mí hasta ese momento era desconocido, ¿no? Como trabajar con Bernabé. A mí me enseñaron toda la vida a ser humilde en la vida. Y siempre me decía mi abuelo que una persona tiene que ser siempre consciente de sus limitaciones. Y bueno, yo empecé a conocer a gente que me inspiraba, gente a la que admiraba, ¿no? Y empecé a querer saber y a querer leer. A mí me asombraba de Fernando que siempre, quedaras donde quedaras con él, fueras a dar un paseo por la naturaleza o a beberte una copa de vino con él, siempre llevaba, no un libro, 3 o 4 libros llenos de marcas. O sea, se los estaba leyendo, ¿vale? Vivimos en un país en el que poca gente dedica su tiempo a la lectura. Y él no solo leía, sino que transmitía esa pasión que sentía por la lectura, ¿no? Yo empecé a dedicarme a investigar y a querer conocer la biodiversidad que me rodeaba. Yo empecé a querer defender a los más débiles, ¿no? La abeja de la miel es solo uno de todos los polinizadores que hay en la naturaleza. En la península ibérica hay 1.178 especies de abejas, de las cuales solo una es la abeja de la miel. Y yo me di cuenta de que a la abeja de la miel éramos muchos los que la cuidábamos, los que la conocíamos, los que la defendíamos. Pero ¿y qué pasaba con las otras 1.177 especies? Y yo le propuse a Fernando que se pusiera a pintar insectos. Y Fernando me miró y me dijo, ¿tú te acuerdas que yo tengo 70 años? ¿No? Y yo dije, por supuesto, Fernando. Y que los insectos son... Pero tienes el espíritu de un chaval de 30. Y me dijo, los insectos son pequeños. Y yo ya no veo como cuando tenía 30 años. Y yo le dije a Fernando, Fernando, ¿qué necesitas? Y Fernando me dijo, tráeme fotos, enséñamelos, déjame ver sus detalles. Yo le mandé las fotos y Fernando me decía, no me sirven, no me transmiten nada. Y yo le dije, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú como pintor para que yo te acerque a este mundo de los insectos polinizadores silvestres y tú lo acerques a través de tu arte? Y él me dijo, tráemelos, enséñamelos. Me pasé 7 meses de mi vida recolectando insectos, buscando mariposas, buscando abejas, buscando moscas y preparándoselas con el cuidado de un cirujano. Tengo unas manos grandes, hechas para amasar pan. Y me convertí en una especie de orfebre. Me pasé 7 meses preparando una cajita que no era más que esto para llevárselo a Fernando al estudio. Yo creo que estuve más nervioso ese día que el día que le pedí a mi mujer que se casara conmigo. Yo abrí la caja y esperé a que Fernando la abriese. Yo creí que Fernando la iba a abrir y se iba a caer patas arriba. Yo ya iba a tener mi obra. Ya iba a tener la obra de Fernando al servicio de la conservación de los insectos. Fernando abrió la caja y me dijo, esto no me sirve, está muerto, no lo quiero ver, llévatelo. Y le dije, Fernando, 7 meses de mi vida, no sirve, está muerto.
no me transmite vida, no me transmite emoción, luz, color, no me vale. Y yo dije, pues te vas a tener que venir al monte a pasear flores conmigo. Y fue un viaje maravilloso. Le implicamos en el proyecto de crear un jardín de polinizadores porque queríamos que su obra, sus dibujos, ilustraran la señalética de las plantas. Queríamos crear un jardín diferente, un jardín dedicado al conocimiento y a la divulgación de los insectos, a los más invisibles. Y no solo le, vamos a decir, imbuimos en el proyecto, sino que se entusiasmó hasta tal punto que hizo cosas como esta. ¿Vale? Y yo en ese momento me di cuenta de que lo que Fernando me estaba regalando en vida no se lo iba a pagar nunca en la vida, porque estaba convirtiendo estos pequeños insectos en obras de arte. ¿Vale? Estaba acercando esto a través de la emoción a la gente, a la sociedad. Y el día que Fernando se murió, fue un día durísimo. Yo descolgué el teléfono y empecé a llamar a muchos amigos que tenía en común. Yo me di cuenta que yo no era nadie para encerrar estos dibujos en un jardín pequeñito que está en una aldea en la que vivimos 4 personas. Yo quería que los dibujos de los insectos que Fernando hizo volasen como los insectos que él pintó. Y yo dije, ¿y si escribimos una guía? ¿Y si contamos a la gente la importancia de la polinización, los insectos, y en él acompañamos con textos los dibujos de Fernando, que es lo realmente importante? Nadie cobró por este trabajo, ¿vale? Tampoco teníamos dinero, volvimos a hacer un crowdfunding, volvimos a casi triplicar el dinero que necesitábamos y la gente se emocionó y se apasionó, ¿no? Esta guía recoge por primera vez especies totalmente desconocidas para la gente, como un Maristiclus, como un Merachile lagopoda, y las convirtió en obras de arte. A Bernabé lo que le emociona es ver un árbol centenario convertido en una obra de arte. No tenéis ni idea de lo que significa para mí ver una mosca, que es uno de los mejores polinizadores que tenemos en la naturaleza, convertida en una obra de arte. Y eso se lo debemos a una persona que nació en Vilaller. Y cuando Fernando me contaba, siempre me decía, a mí me nacieron en Vilaller, pero yo soy asturiano como tú. Y yo le decía, vale, yo te admito, a mí me da igual dónde te nacieron. Dice, pero es un territorio que algún día me gustaría que conocieses. Y cuando surgió la posibilidad de organizar un curso, yo hablé con Roberto y hablé con Bernabé y les dije, ¿y si de toda Cataluña escogemos ese lugar en el que Fernando hace más de 70 años nació o le nacieron, me da igual, y le hacemos un homenaje y acercamos su vida y su obra y su emoción y sus sentimientos a sus vecinos, a la gente que nació en el mismo lugar que él, y les contamos que Fernando fue una persona única e irrepetible que merece ser conocida, recordada y puesta en valor? A mí, y con esto acabo, como persona a la que le apasiona la naturaleza y el conocimiento de la naturaleza, nunca jamás entenderé como asturiano, y lo digo abiertamente, siento vergüenza, porque el día que Fernando nos dejó, el gobierno del Principado de Asturias no le dedicó ni tiempo, ni cariño, ni invirtió nada en hacerle un homenaje que entregó su vida por la conservación de la naturaleza. Muchas gracias. Y yo diré, ¿y Cataluña no quiere la obra del señor Fernando Puello? Es un reto que tenemos. Sí. Es un reto. Es nuestro. Es de todo el que lo haga suyo. Busco un museo en Cataluña para que se deposite la obra de Fernando Puello. No le busques, vamos a hacerlo aquí. No, tiene que ser un museo. No, vamos a hacer aquí un museo. Vamos a hacer... Bueno. Para hacer un museo ya. No, pero... Es así. Claro, que sea en ese sentido asturiano. Bueno, si algo nació aquí, no sé cómo lo puedes tú, no quieres hablar, no sé, pero Fernando se sentía ciudadano del mundo, ¿no? Sobre todo del bosque en general. Y en este momento está... Ayer estuvo 3 años, en realidad, y no volvió
hasta que volvimos en el 2013. Pero él, Vilaller lo llevaba siempre salía. Pero la familia toda es asturiana. Y él, la madre ya vino embarazada. Él decía, hicieron en Asturias. ¿Me entiendes? Pero claro, para lo poco que vivió aquí y con esa temprana edad, nunca olvidó bien. Bueno, yo creo que eso es de los Fuello. Porque yo no he vivido nunca en Asturias, nunca he tenido lazos fuertes en Asturias, porque yo me siento como un asturiano más. Y eso que la relación con mi padre fue mínima, porque él me abandonó con 4 años y ya está, ¿no? Pero yo me siento asturiano. Pues hemos traído unas botellas de sidra que vas a escanciar. Eso es más difícil. Eso es más difícil, pero bueno. No tenemos sacacorchos, si alguien lo tiene. Sí, he conseguido uno bastante malo, pero bueno. Bueno, pues posiblemente, sí, como dices, eso es del gen Fuello, que bueno, pues a veces si la vida te hace no tener mucha relación, pero de alguna manera ahora yo creo que para la familia, para vosotros quizá, y eso digo yo desde fuera, pues esto es una reconciliación con la familia, ¿no? Con gente que a veces queda fuera, que sabes que existe, que no, y que en un momento dado, gracias a una mosca que dice Alberto, aunque les gusten más los osos así de primeras, pero sean más imprescindibles las moscas, y gracias a la ilustración de Fernando, pues se unen pueblos distintos y se unen familias distintas. Así que ahora nuestra intención, bueno, si queréis, Enrique, Rosa, decir algo más, algo lo que queráis hablar. Creo que está todo muy bien. Pensaba que queríais decir algo. Bueno, pues la idea que nosotros tenemos a partir de ahora, hemos tardado un poquito, o sea, realmente tanto Bernabé como Alberto, como algún amigo más que están por Madrid y vinculados al arte, a la naturaleza, a la conservación, a la investigación, siempre no han dejado de hacerles homenajes en estos 2 años, ¿no? Pero nuestra idea es que toda esta obra de esta persona no quede en el olvido, no la obra en sí misma, que también, sino el objetivo que él tenía con ella, ¿no? Y por lo tanto nosotros nos dedicamos a la educación ambiental, a la formación y a la divulgación, y que unimos el mundo del pastoreo, de la ganadería, de la agricultura, de la silvicultura con el de la conservación. Solo definimos todo esto, pues como Fernando decía, seres del bosque y gente maja, ¿no? Y trabajamos por el común, ¿no? Luego tendremos nuestras diferencias, que sean políticas, territoriales, de altura, de color, pero siempre con un fin común que es nuestro bien, ¿no? Nuestro patrimonio, el que nos da de comer, de beber, que es el medio natural y el lugar donde nos ha tocado vivir, ¿no? Y por eso el objetivo ahora, y se lo dije a la señora alcaldesa, le pareció regidora, le pareció muy bien. Yo no sé cómo aquí, no sé si la alcaldesa o regidora, pero bueno, el cargo, la carga es la misma, ¿no? Y el salario igual, o sea que... Entonces, nuestra idea a partir de ahora, y cogiendo carrerilla, ¿no? En este momento, pues es por un lado crear la Escuela de Ilustración Científica y Naturalista Fernando Fuello, que no tendrá por qué tener una sede física en ningún sitio, sino que sea virtual, con actividades como esta, un día aquí, otro allí, pero que si tuviera que tener una sede física donde se puedan realizar actividades, donde se puedan hacer encuentros de ilustradores profesionales, encuentros de niños y niñas que quieren aprender a dibujar, encuentros de naturaleza, si tuviera que tener una sede física, que posiblemente la tengan en el futuro, y es una colección de libros de dibujos suyos, esa tiene que estar en Parres, en Llanes, Asturias, y en Vilaller, porque él, como decía Rosa, siempre lo nombraba, ¿no? Entonces ya buscaremos la fórmula. Igual se queda simplemente, que no es poco, en venir aquí 1 o 2 veces al año y hacer aquí una actividad, y para mí es muchísimo, y para vosotros también. Pero igual en poco tiempo, en el futuro, si somos capaces de hilar un proyecto entre los 2 ayuntamientos y entre mucha gente que se una, pues creamos unas escuelas de ilustración científica, ¿no? De ilusionar a la gente a través del dibujo, que yo sería el primero en apuntarme, porque no dibujo nada bien, pero sobre todo con el contacto con la naturaleza, ¿no? Yo creo que ese es un poco el reto que queremos, ¿no? Que estas villas de montaña y marineras, que tienen mucho en común, hasta la minería, como decías tú, ¿no? Los territorios que han estado siempre, no sé si se acabó, siempre unidos sin saberlo, ¿no? Son soluciones iguales en territorios muy lejanos y con personas con el mismo objetivo, ¿no? Vivir lo mejor posible, sacar adelante a tu familia, y que en aquel entonces además, pues posiblemente, no como ahora, ¿no? Con
con una percepción del entorno como un lugar que tenemos que cuidar porque de él vivimos. Ahora damos el grifo, sale agua y no sabemos si viene de aquí, de dónde viene, y la luz no sabemos de dónde. El caso que antes había que ir a por leña, ¿no? Ustedes que son más mayores. Si no iban a por leña no había calefacción ni había nada para comer. Ahora das un botón y sale. No sabemos si viene el gas de Rusia, de dónde viene. Entonces, ese arraigo al territorio, pues que Fernando, o los Fuello en general, ¿no? Transmitieron en su momento, pues queremos que siga siendo así. Entonces, nuestro objetivo pues será un poco este. Nosotros os invitamos a que vayáis al País del Abelleiro, que es el lugar que hablamos de donde Alberto Uría y Fernando con Bernabé, que tiene la mitad de la casa y las colmenas en Asturias y la mitad en Lugo. Alberto tiene ese problema, que él es asturiano, pero esa zona de Galicia y de Lugo emigraban a Oviedo, pero eran de Lugo. Y entonces ahora cuando ha vuelto dice, joder, ahora soy gallego. También te digo, me están tratando bastante mejor en Galicia que en Asturias. Yo creo que me está pasando como Fernando. ¿Pero de qué equipo de fútbol eres? Ah, de Oviedo. Entonces, soy un perdedor, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, no tiene ningún problema en de repente ser ribagorzano de Vilaller, ¿no? ¿De Vilaller cómo sois? Vilaller. No me atrevo a decirlo. Villaller. Bueno, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Y por eso os agradecemos muchísimo la acogida, no solo por dejarnos este espacio y por atendernos, sino por venir aquí, ¿no? Al curso, algunos han tenido que marchar, otros habéis venido, y no sé, de aquí a poco tiempo crearemos el primer concurso. Tú no sé si te vamos a dejar participar, porque si le llamamos primer concurso de ilustración Fernando Fuello, y gana, No se puede. alguien con el apellido Fuello, igual te pondremos en el jurado. Bueno, pero ahora ya haciendo por alusiones, cuéntanos, ¿tú pintas? Bueno, pero... ¿Quieres que pintas bien? Hace tiempo que no. Hace tiempo que no, bueno, pues eso lo hacen mucho los artistas. Bueno, sí, me gusta pintar. Es una actividad como que me reconecta, no sé, por eso me flipó tanto cuando Fernando vino, ¿no? Y vi como esa conexión, porque ya hacía como un poquito que había empezado a pintar, un poco. Y me alucinó bastante, ¿no? Y hubo como esa conexión así, pero, o sea, bueno, estoy muy lejos de considerarme que pinto. Bueno, a ver, yo siendo sincero y sin conocer mucho su trayectoria, que esta Rosa, yo he visto cuadros suyos que le digo, esto está muy lejos de esto que he visto ahora, porque eran cosas abstractas que no sabías en qué momento, yo no lo sé, porque yo lo conocí muy tarde, pero... No sé, ¿a qué horas te refieres? Obras abstractas, cuando estaba en Japón, bueno, cuando estaba no sé dónde, y después ves estas obras y dices... Sí, las abstractas más bien fueron al final, fueron más que cuando Japón. Japón tiene cosas muy chulas, muy delicadas. Muy japonesas. Sí, muy japonesas. Es así, lo ves, sí. los templitos, la hojita, Sí. tiene sus pequeños, es japonés. Cuando ves tú es y bueno, la puerta de la mezquita de Córdoba, y otra cosa que allí en una seda. Esa muy buena, en Alemania, fue en Alemania, una mesa no. Sí, y la compró un hackear, allí en una seda que la volvían un puño. Sí. La portada de la mezquita de Córdoba. Sí, una la pintó en una seda. En una seda. Pero enorme, con escalera y todo, en medio de un evento en Alemania. Y él iba por la mañana y se podía pintar. Y al final fue un hackear y se la llevó. O sea, yo me refiero nada, pero yo copio, y en cambio Fernando sí que veo que él creaba, ¿no? Pues lo que dices, cogía una mosca y le daba, o un árbol y le daba su mirada, ¿no? Y para mí eso es ser un pintor, yo creo. Sí, pero Fernando para pintar un árbol, en la mirada suya, para ¿no? Pintar un árbol, te iba por la mañana, por la tarde, por la noche, un día de lluvia, un día de sol, un día tal, y luego él en su cabeza sacaba el árbol. Claro, esa es su mirada. Por eso lo de los insectos, fotografía y eso no, hombre, siempre les hacía una foto para tener un apoyo, pero eso sí, se venía con ramas y tal, para coger los líquenes y todo, y ahí esos colores él los plasmaba, porque es verdad que los colores del otoño y de Fernando son especiales, como él. Claro.
Bueno, en todo caso, tú no te preocupes, tú vete pintando, motívate, y nos vamos a fijar en ti. Porque cuando nos juntemos, cuando se junten aquí o a jugar a las cartas o en el bar, o dando un paseo, dirán, la prima de Fernando se irá pintando. ¿Deja Enrique? Ahí voy. No puedes defraudar a tu pueblo. No quiero presionarte. Bueno, pues no sé si tenéis más que contar, que ofrecer, algo que decir, quien quiera decir algo, quien sea, por lo que sea, algún motivo, el que puede decirlo alto, ¿vale? Te ha quedado muy claro. Claro, nada, pero bueno, sí, muy interesante y espectacular, ¿Podemos comprar el libro este? ¿Se puede comprar? Sí, bueno, Berto, que no se atreve mucho, pues ha traído libros del Jardín de Polinizadores, que tiene la historia del jardín con ilustraciones suyas, y luego este libro grande, El País del Avelleiro, que también se puede comprar aquí. Y luego esos libros que decía que hizo, esas láminas, las láminas que hizo para Caja Burgos, en Burgos, son 90 láminas de fauna y flora y geología, que pueden valer para cualquier sitio. O sea, quiere decir que si pinta un gato montés, pues podría estar aquí perfectamente, ¿no? Y luego pone el gato montés de castellano, que tiene... Y esos, pues, quedan todavía algunos pocos ejemplares que se pueden comprar a través de internet, lo ponéis, y son económicos, y yo creo que eso se pueden adquirir, ¿no? Y luego en internet hay mucha obra suya colgada, pero no hay mucha obra más que esta, porque cuando hacía obra igual algunos libros, pues era una edición limitada que hacía igual para el ministerio, para alguna empresa que se lo encargaba, pero no hay, ¿no? Y nuestro objetivo también es, pues ese libro de árboles que tiene Bernabé ahí, pues ver si podemos publicarlo. Este de Bertín, pues no sé cuántos te quedan por vender, te quedan muchos. Pocos. ¿Pocos? Quedan pocos. Bueno, quedan pocos. Estas láminas también se venden. Bueno, Bertín no lo ha dicho, pero... ¿Esta es? No. Sí. ¿Es esta? ¿Está la Vanessa Talanta? No, esa es la Charles Escasio. Bueno. Encontramos, recuerdo que eso es una mariposa del madroño, que es muy habitual en ambientes mediterráneos donde hay madroño. Nuestra zona es una zona muy especial a nivel térmico porque compartimos un bosque atlántico que tiene influencia mediterránea, y eso hace que tengamos tanto especies atlánticas tipo robles, castaños, abedules, fresnos, con especies mediterráneas como la alsina surera, o es lo único que me aprendí, o el madroño, ¿vale? Para mí, encontrar un ejemplar, ese macho en concreto, de la mariposa del madroño, que supuso la cita más septentrional de la península ibérica, fue algo que yo dije, tenemos un símbolo que convierte un jardín de insectos del norte de España en algo único, en el que hay especies atlánticas, especies oceánicas y especies mediterráneas. Y no sé si veis que una de las antenas está torcida. Y a mí, como yo soy muy perfeccionista en la vida y me fijo mucho en mis abejas, amo la simetría. Y yo le dije, Fernando, la antena está torcida. Dice, el que estás torcido eres tú. Dice, esta es tu mariposa. Si tuviera las antenas como tú dices que las debe tener, sería una mariposa más. Pero esta es única, porque es la tuya. Y para mí, que Fernando posase su pincel en estos insectos o en los paisajes que mi abuelo me legó, es algo, para mí, un honor que no podré jamás agradecerle en vida. Entonces, esa mariposa es única. Yo la preservo y la conservo como si fuera un anillo de diamantes, porque esa mariposa es única en el mundo. Sobre todo porque el día en el que Fernando fue y la convirtió en una obra de arte, la hizo eterna. Bueno, pues esta obra de arte, esas láminas se venden también, las vende Berto, como ha dicho, pues para financiar ese centro de educación ambiental que tienen allí. Y lo decía, yo quisiera la Vanessa Atalanta porque es la invitación de boda, que es de su boda, que se la hizo Fernando.
y la gente fue y la gente quería ir a la boda no por ir a su boda, quería porque quería la invitación. Entonces, no, a mí no me ha invitado, pero tampoco le conocía mucho, no, pero es que la invitación... ahí te quedaste mucho. Más invitaciones que gente vino a la boda. Yo no voy a ir, dije, pues así será. Bueno, pues nada más, simplemente daros las gracias y ya para terminar, esto es un detalle tonto, pero para que quede aquí de recordatorio en el ayuntamiento, le hacemos entrega en este momento a la señora alcaldesa, pues nada, un pequeño recuerdo de como lo que decía al principio, ¿no? Que decía Fernando, soy asturiano, nacido en Villaller, ¿no? Entonces su patria eran los árboles, los habitantes del bosque, seguiremos tu obra defendiendo y pintando la naturaleza. Gracias, Fernando. Gracias. A la alcaldesa la podéis aplaudir dentro de cuánto, de 3 años, 2. 3 y medio. 3 y medio. De momento no damos tiempo a que te inaugura el museo, antes no. ni que te aplaudan ni que no te aplaudan, ¿eh? Pero bien. Bueno, lo que decía de la sidra no es broma. Hemos traído unas botellas de sidra. Me ha echado la bronca a los asturianos porque, claro, si no tienes vasos de sidra no se puede beber sidra, pero no teníamos 50 vasos de sidra. Así que se tendrá que buscar la vida para escanciar sidra en un vaso normal. Que tienen que ser, Tienen que ser un poquito más grandes, como los de vinos. así aunque plásticos son, Sí. Sí. No, mejor que los de cartón que tenemos. Sí, están aquí. Vamos a abrir las botellas mientras tanto. Si queréis ver la obra de cerca.